conoce como el cociente que se obtiene de dividir el monto de lo producido entre algunos de los factores de producción. Los factores de producción son conocidos como las 6 M's de la calidad, a las que corresponden las entradas del proceso, las mismas que serán convertidas en un producto final o salida. La productividad debe ser percibida sobre todo como un indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de producción obtenida con los recursos empleados. Es muy común confundir el término productividad y producción. Producción es cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, elaboración u obtención de bienes o servicios. En cambio, la productividad tiene relación con la eficiencia y eficacia con la que se producen dichos bienes o servicios. Ahora les voy a hablar sobre las 6 M's de la calidad. Las 6 M's de la calidad son conocidas como una estrategia que aseguran el mejoramiento continuo de la calidad, asegurando que la calidad satisfaga los requerimientos del cliente. Existe la materia prima. La materia prima son los materiales empleados como entrada para que se pueden convertir en un foco para la causa de raíz del problema, por lo que hay que buscar proveedores adecuados que ayuden a lograr esa calidad. De ahí tenemos la mano de obra. La mano de obra representa el factor humano de la producción. Sin su intervención no podrían realizarse las actividades. Tenemos la maquinaria. Es la infraestructura de la empresa con la que se puede elaborar los bienes y los servicios que se ofrecen. El medio ambiente es el entorno que condiciona las circunstancias de la persona o la sociedad con un conjunto de valores naturales y sociales. La medición es contar con un adecuado control de la calidad de equipos, calibración y planes de muestreo en el proceso. Y los métodos, documentos adecuados de los procesos y el objetivo es llegar a tomar decisiones correctas. Muchas gracias. Gracias, Dani. Hemos revisado este concepto importante, ¿no es cierto?, sobre qué es la productividad, y de hecho es un indicador clave que se maneja en cualquier tipo de industria. Bien lo decía pues Dani, nosotros tenemos una fórmula matemática que se maneja, pero un poquito más allá de la fórmula es importante entender cuáles son estos insumos. Dani nos comentaba de 6 tipos de insumos, que en la actualidad este tema también ha ido evolucionando, y hoy nosotros hablamos de 8 tipos de insumos adicionales a los que ya comentó Daniela. El séptimo insumo es el dinero, es el money, ¿sí? Y el octavo insumo es el management o la dirección. Entonces, nosotros cuando estemos tomando en cuenta ciertos criterios para lo que es la productividad, tenemos que tener claro estos insumos que intervienen dentro del proceso de producción. Y obviamente, pues eso nos llevará a que nuestro indicador cada vez vaya mejorando siempre y cuando yo controle estos tipos de insumos. Bien, entonces una vez que hemos entendido de cierta manera un poquito este concepto de la productividad, vamos hoy a hablar de aquellos limitantes que afectan a la productividad. Y para eso pues continuamos con Alejandro. Muchas gracias, profe. Bueno, como ya lo dijo usted, ahora que ya vimos más o menos qué es, o sea, bien la productividad, veamos cuáles son los 3 mayores factores que limitan esta productividad en nuestro emprendimiento. Entonces vamos con el primero, que es la sobrecarga. Este se presenta cuando nosotros exigimos más de lo necesario. Es bueno exigir, pero hay límites. Si nosotros exigimos más allá de esos límites, limitamos nuestra propia productividad. Y esta sobrecarga se puede presentar en personas, en maquinaria y en proveedores. En personas se refiere cuando nosotros a nuestro empleado le sobrecargamos de trabajo, le sobrecargamos de reuniones innecesarias y esto al final genera estrés en el trabajador y no va a permitirle ser tan productivo como le permitiría ser en un ambiente más relajado o donde esté más a gusto. Para la maquinaria, esto se presenta cuando nosotros exigimos demasiado a nuestros equipos. Así estamos reduciendo su vida útil y hasta podríamos aumentar el número de mantenimientos que el equipo necesitaría, que no nos lo podríamos ahorrar si no le exigiéramos tanto a la máquina. Y finalmente a los proveedores. Es muy importante que nosotros tengamos una buena relación con los proveedores porque son estos los que nos, digamos, ayudan a empezar nuestro proceso de producción. Sin la materia prima nosotros no podemos hacer nada. Entonces, sobrecargar al proveedor sería un despropósito en esta buena relación que deberíamos tener con aquellos que nos proveen las materias primas. Siguiente es el
El siguiente mayor limitante de la productividad son los desperdicios. Aquí nosotros hablamos de los famosos 7 desperdicios, que ya los vamos a ver más a profundidad un poquito más adelante, pero tienen que saber que un desperdicio es cualquier actividad que yo estoy haciendo y no genera valor en el proceso. No me contribuye con nada y más bien me está quitando tiempo que yo podría emplearlo para algo productivo. Y finalmente, el último mayor limitante de la productividad viene a ser la variabilidad. Este último punto está muy relacionado con lo que ya hablamos de los insumos, las 6 M's, y nos explica que cualquier defecto que nosotros tengamos en nuestras 6 M's o cualquier mal uso que le estemos dando, va a generar variabilidad en nuestro producto. Es decir, vamos a un ejemplo. Si digamos yo tengo en mano de obra, yo tengo un empleado que no está bien capacitado en mi proceso y un día viene y me lanza un gramo de azúcar a la mezcla, al día siguiente le pone 2, un día después se acordó que solo era 1 gramo y le vuelve a poner 1 gramo. Entonces, los productos que salen de ese operario no van a ser iguales y más bien se van a prestar a devoluciones. O sea, como no estamos siguiendo la receta bien, estos productos salen con defectos y a lo mejor hasta podemos perder el cliente al que estamos entregando los productos defectuosos. Y al final, todos estos 3 factores lo único que nos generan es que perdamos tiempo, perdamos recursos y hasta perdamos oportunidades. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, como miren, como ya hemos un poquito visto, ¿no es cierto? Hay 3 limitantes que obviamente pues nos complican cuando nosotros queremos elevar nuestro indicador clave, que es la productividad. Ahora, entonces nos vamos un poquito también a preguntarnos cómo yo podría hacer para incrementar la productividad, tomando en cuenta pues justamente estas 3 variables o estos 3 factores que nos mencionaba Alejandro. Y para ello, Daniela, por favor, nos va a explicar a manera también de un ejemplo para que tengamos un poco más claro este tema de la productividad y también cómo yo podría incrementar este nivel. Existen 3 formas de aumentar la productividad y para eso vamos a usar un ejemplo. Se fabricaron 100 pantalones, donde se ocuparon a 3 empleados que trabajaban 8 horas diarias. Entonces la productividad que actualmente tiene el negocio sería de 4.16 pantalones por hombre. Entonces, ¿cómo vamos a aumentar la productividad? Tenemos la primera, que es mantener el mismo nivel de producción y bajar los insumos. Mantenemos los 100 pantalones fabricados y bajamos de 3 empleados a 2 y de 8 horas de trabajo a 6. Ahora tenemos una productividad de 8.33. Tenemos la siguiente estrategia, que es aumentar la productividad, aumentar la producción y aumentar los insumos. Tenemos ahora 150 pantalones fabricados, tenemos 8 horas de trabajo y 3 empleados, lo que nos da una productividad de 6.25. Y la última, que es aumentar la producción y disminuir los insumos. Tenemos los 150 y bajamos a 2 empleados y 6 horas de trabajo, que nos da una productividad de 12.5. Ok, muchas gracias, Dani. Gracias. Entonces, hemos visto esas 3 formas de incrementar la productividad, pero miren, matemáticamente es sencillo entender, ¿no es cierto? Ahora hay que llevarle un poco más a la realidad. ¿Y cuál es esta realidad? Pues que cualquier factor que yo quiera ocupar para incrementar la productividad tiene también escenarios y muchas variables. Por ejemplo, si yo quiero aumentar mi capacidad de producción, como decía Daniela en el ejemplo, paso de 100 pantalones a 150, lo puedo hacer sin ningún problema en la parte de producción, pero veamos qué efecto tiene afuera en el mercado. Es decir, si es que el mercado de pronto no me demanda esa cantidad de pantalones, pues ¿para qué los voy a producir? Si solamente lo hago por un tema de incremento del indicador, me voy a generar yo otro problema que es en cambio es el exceso de inventario de este producto terminado. Entonces, miren, ahí interviene esta otra variable. ¿Qué pasa en el mercado? Si el mercado me está demandando ese producto mío, yo puedo incrementar la producción sin ningún problema. Ahora, si es que ese no es el escenario más bien es que yo quiera disminuir los insumos, es decir, como decía Dani en el ejemplo, produzco los 100 pantalones, pero hoy solamente voy a ocupar 2 colaboradores y no 3. Ahora, entonces, ¿cómo yo debo hacer todo ese análisis interior de mi organización para que el trabajo que antes hacían 3,
hoy solamente la hagan 2 colaboradores. Y ese aspecto es importantísimo en una empresa, porque miren, yo puedo llegar a ese concepto siempre y cuando yo me enfoque en los desperdicios. Ya vamos a hablar en este instante con Isaac de esos desperdicios que afectan a la productividad y que obviamente deben ser tomados muy en cuenta para yo poder pues manejar estos insumos y de cierta manera ser más productivo al final del día en mi operación normal. Entonces, vamos por favor, Isaac, para un poco conocer cuáles son estos desperdicios que tenemos en cualquier tipo de empresa o emprendimiento. Ok, como mi compañero Alejandro dijo, uno de los 3 limitantes de la productividad son los desperdicios. Entonces, ¿qué es un desperdicio? Un desperdicio es cualquier tipo de acción o insumo que no agrega valor a un producto ya terminado para un cliente final. Entre los sinónimos también están desperdicio, pérdida, despilfarro o la mala utilización de los recursos por parte de la empresa para fabricar un producto. Ahora, para poder identificar los desperdicios debemos clasificar las tareas que podemos tener en un proceso. Por ejemplo, las tareas que añaden valor son solo el 18% del total. Las tareas que no añaden valor pero son necesarias y no las podemos eliminar ocupan el 45% y las tareas que son innecesarias un 37%. Entonces, por ejemplo, caminar sería una tarea que no añade valor y deberíamos eliminarla. El transporte es una tarea, aunque no añade valor, es necesaria porque en el caso de transportar nuestros productos. Y por último, ensamblar o moldear es una tarea que añade valor porque estamos transformando nuestra materia prima en un producto final. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver los 8 tipos de desperdicios. El primero, la sobreproducción. Esto significa fabricar o producir más de lo necesario, tener una demanda que no la necesitamos. Los inventarios innecesarios, por otro lado, son el exceso de materia prima o productos terminados. Esto generalmente se compara cuando tenemos grandes productos en inventario y no circula el dinero, entonces tenemos dinero guardado. El transporte es mover materiales o herramientas dentro de una distancia corta, lo cual impide continuar con el proceso y se agregan otros movimientos. Los defectos y reprocesamientos generalmente se dan cuando hay una falla en la calidad, cuando no se tiene un control de los procesos que estamos armando, de los productos que estamos armando, perdón. Los movimientos innecesarios, por otro lado, son todos esos movimientos que no agregan valor en nuestro proceso. Por ejemplo, el movimiento constante del personal dentro del taller o dentro de la planta. Los tiempos de espera y búsqueda. Los tiempos de espera son generalmente cuando hay fallas en cada estación del proceso, se demora una persona más que otra, o una persona es más rápido que otra, o incluso también el tiempo de espera hacia los clientes al no entregar un producto a tiempo. El talento humano. El talento humano es la falta de capacitación del personal o de los operarios. Esto implica también una falta de comunicación y un bajo rendimiento. Y por último, el sobreprocesamiento es aumentar o eliminar pasos durante el proceso, lo cual perjudica al operario y no permite que avance o no tenga un conocimiento claro de lo que se hace en cada etapa del proceso. Sin embargo, también existen otros desperdicios más enfocados al ser humano. Por ejemplo, la falta de liderazgo y control, que tiene que ver con un personal sin una definición de su puesto, la mala selección del personal o resultados negativos en su rendimiento. La mala comunicación tiene que ver con cuando no tenemos una buena relación intrapersonal entre nuestros compañeros de trabajo y no se pueden compartir ideas para mejorar o incentivar nuevas estrategias. Y por último, la mala administración financiera, por lo general se da por no tener una buena contabilidad o no manejar los recursos que tanto invertimos como ganamos. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Entonces, miren, hemos conocido cómo estos desperdicios, ¿no es cierto?, que tenemos presente en cualquier tipo de organización, afectan mucho no solamente a la productividad, también afecta a otros factores. Por ejemplo, hablemos de seguridad y salud ocupacional, ¿no es cierto? Es decir, si es que yo, por ejemplo, tengo en mi empresa totalmente desordenada, ¿no es cierto? Posiblemente lo que haré, pues, es que mi operario, mi colaborador, pierda mucho tiempo en ir a buscar de pronto las herramientas y eso tiene un efecto sobre la productividad.
O en el mismo escenario, por ejemplo, si en mi emprendimiento tengo tal vez todas las cosas por el piso, puedo provocar también, ¿no es cierto?, un accidente a mi operario y de esa manera, miren, también estoy afectando a otro tipo de indicador. Entonces, es clave que nosotros podamos detectar estos desperdicios que van a estar siempre en cualquier tipo de organización, ¿sí? Nuestra función un poquito, ya les hablo desde el punto de vista técnico, es que nosotros podamos detectar cuáles son estos desperdicios, poder trabajar en ellos y de cierta manera irlos eliminando. Habrá otros que obviamente son parte del proceso, que uno les puede eliminar al 100%, pero trataré en la medida posible, pues, de irlos disminuyendo y que su efecto no sea tan importante dentro de este indicador que es la productividad. Voy a poner un ejemplo un poco más sencillo, que tal vez ustedes lo pueden haber visto inclusive en nuestros hogares, ¿ya? Actualmente en la ciudad en la que nosotros estamos, pues estamos compartiendo mucho en familia y de hecho les pongo un ejemplo muy, muy particular mío, ¿no es cierto? Yo obviamente paso en la cocina, pero quien conoce a ciencia cierta, donde tiene todos los tipos de la cocina, es mi esposa. Y a veces cuando estamos cocinando me dice, pásame, no sé, el anís. Y obviamente yo como no estoy muy familiarizado con este tema, de pronto yo empiezo a buscar por toda la cocina sin saber que tenía en una posición fija. Y sobre todo sin saber, ¿sí?, que ese frasco tenía una etiqueta que diga anís. Entonces, cuando yo tengo esta situación, lo que yo estoy provocando justamente es un desperdicio del tiempo mío como colaborador y eso afecta en la producción, por un lado. También hago un movimiento innecesario, significa que estés buscando todos los implementos por toda la cocina y al final del día tal vez esa operación muy particular en una empresa genera también cansancio físico a los colaboradores. Y obviamente eso también puede tener defectos si es que yo, por ejemplo, le paso mal lo que me están solicitando, voy necesariamente a tener que hacer un retrabajo, es decir, vuelvo nuevamente a la zona, vuelvo de pronto a buscar la herramienta y ahora la llevo al sitio adecuado. Entonces, todo eso, miren, a veces son parte nuestra del día a día. Y nosotros tenemos que un poquito tener ese enfoque de identificar todo aquello que no agrega valor a mi operación, como decían los muchachos hace un momento, saberlos identificar y sobre todo saberlos trabajar y eliminar. Ahora, ustedes se preguntarán, esa es un poco la teoría, entonces ahora, ¿cómo hacemos para identificar y luego eliminar? Nosotros hemos, ustedes querido traer en esta tarde dos herramientas básicas y de hecho, pues la parte industrial se manejan otras de herramientas adicionales. Siempre nosotros queremos para ustedes las dos más principales y las dos más básicas que ustedes un poco lo puedan conocer. Entonces, la primera se llama un diagrama de hilos, que no es más que la representación gráfica de mi proceso. Y la segunda herramienta que vamos a ver con ustedes después se llama la aplicación de las 5 S. Estas herramientas que ustedes van a mostrar en este instante se emplean en cualquier tipo de industria. Los resultados, pues, obviamente son importantes. Ya los chicos les van a mostrar hace un momento adelante todos estos buenos resultados que se obtienen al aplicar este tipo de herramientas. Entonces, vamos, Ali, por favor, a explicarles que conozcan el diagrama de hilos. Bueno, para eliminar algunos desperdicios ya mencionados, se puede utilizar el diagrama de hilos o también conocido como el diagrama de espagueti, el cual es una técnica sencilla del estudio de métodos donde se muestra la representación de un trabajo en un plano o modelo a escala en el que se sigue y mide con un hilo la trayectoria del operario, del material o de un equipo. Los beneficios que trae este tipo de diagrama son varios, pero entre los más importantes son estos tres, el cual disminuye extravíos del producto, ya que como nosotros representaremos la trayectoria de un producto, podemos identificar si existe algún tipo de problema y corregirlo. Mejora la ubicación de maquinaria y equipo, como nosotros graficaremos las dimensiones de los equipos que están dentro de un área, podemos jugar con sus posiciones hasta encontrar un punto en el que la eficiencia se eleve considerablemente y aprovecha el tiempo y rapidez en el proceso productivo. A continuación se les presentará un ejemplo que se realizó en un área de costura de un proceso de la elaboración de manteles en un emprendimiento. El primer paso para realizar este tipo de diagramas es seleccionar el área a estudiar. Aquí, como mencioné, este es el área de costura. El segundo paso es medir todas las posiciones y distancias de las cosas que hay dentro del área a estudiar.
Se midió con una cinta métrica cada posición de los equipos que están dentro de esta área. 3, dibujar área a estudiar en un plano. Para dibujar el área, se puede usar varios programas o simplemente con hoja y papel. El 4, representar las trayectorias de un punto a otro punto del operario del producto. Aquí está el diagrama actual de hilos del área que se mencionó. En este diagrama de hilos vemos el color café. El hilo color café es la trayectoria del mantel, y el hilo de color azul es la trayectoria de un operario que trabaja en la máquina C. Y la propuesta está al lado derecho, en el cual en la actual la distancia recorrida del mantel es de 13.88 metros, mientras que en la propuesta el mantel recorre 10.06 metros. En la actual, el operario corre 8.25 metros y en la propuesta el operario recorre una trayectoria de 4.33 metros y el tiempo de la elaboración del mantel en la actual es de 6.4 minutos, mientras que en la propuesta es de 4.64 minutos. Ok, gracias, Dalí. Entonces, miren, esta herramienta importante que nosotros le empleamos, de hecho, en la universidad y en la vida profesional, también los chicos llegan a aplicarla, lo que nos permite ver, como dice Ali, es el desplazamiento que tendría en este caso el producto, ¿no es cierto? Y también el desplazamiento que tendrían los operarios, ¿ya? Cuando nosotros un poco encontramos esta situación, pues tenemos que hacer luego un análisis posterior y un poco preguntarnos el por qué lo están haciendo de esa manera. Entonces, miren, aquí yo voy identificando ciertos desperdicios, ¿no es cierto?, que yo tengo presentes en este proceso de producción y yo tengo que ir trabajando justamente para eliminarlos. En este caso muy particular de este ejemplo que les hemos querido a ustedes presentar, lo que se hizo básicamente fue una redistribución, no tanto del espacio físico como tal, sino más bien de la maquinaria que estaba inmersa dentro de este emprendimiento. Entonces, en la imagen que ustedes ven, la imagen actual, ahí tenemos la parte que dice C y D son la maquinaria. Ustedes ven en la propuesta, hemos reubicado estas máquinas, con lo que se consiguió, pues obviamente, que el mantel recorra menos distancia por un lado, y también que el operario, en el momento que se desplace, ¿no es cierto?, de una zona a otra, la haga pues también en menor espacio y sobre todo en menor tiempo. Entonces, miren, esta herramienta importante nos permitió pues justamente conocer, ver esta realidad que tenía este emprendimiento y sobre todo plantearle una propuesta que le permitiría pues optimizar mucho sus recursos. Vamos a ver con Daniela en este instante, un poco ustedes lo puedan tener más claro este tema, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el impacto en producción? Porque vamos a ver, actualmente yo estoy produciendo este mantel en 6.4 minutos, entonces yo tengo una capacidad teórica de producción con ese tiempo. Pero ¿qué pasaría si es que yo ahora lo hago en menos tiempo de operación? Vamos a calcular cuál sería ahora esa capacidad teórica y van a ver que hay una importante optimización de esos recursos. Entonces, vamos, Dani, por favor, para ver el tema del cálculo. Claro. De acuerdo a la propuesta que está presentada, actualmente se producirían con las distancias recorridas y los minutos 9 manteles por hora y 75 manteles al día. Y con la propuesta cambiando todo, produciríamos 13 manteles por hora y 103 manteles en un día, lo que me da una eficiencia en manteles del 27%, en operarios del 47.5% y en tiempo del 27.5%. Ok, gracias, Dani. Entonces, como ustedes pudieron ver, el efecto sobre la producción es importante. Obviamente, pues si yo tuviese también un mercado que me está cada vez demandando más manteles, pues eso me ayudaría muchísimo para yo poder producir más por un lado y tener también, pues obviamente, mayores ingresos, y eso a mí me ayudaría mucho como emprendedor. Entonces, miren, ese efecto solamente de haber revisado la distribución física de mis maquinarias o de mis equipos, me ayuda pues muchísimo a que yo mejore mi capacidad de producción y básicamente ahí se puede notar, ¿no es cierto?, cuál es esta importante optimización que hemos realizado con los chicos en este emprendimiento que obviamente ellos formaron parte dentro de lo que es su formación profesional.
Listo. Entonces, miren, esa es una de las herramientas que tenemos que ustedes mostrar. Hay otra herramienta, ¿no es cierto?, que se le conoce como las 5 S, ¿sí? Esta herramienta, al igual que la anterior, que nosotros hemos hablado con ustedes con un poquito, los desperdicios, ¿no es cierto?, las 6 Ms, son obviamente herramientas que se manejan en lo que es la manufactura esbelta, lo que nosotros le conocemos como Lean Manufacturing, que obviamente pues nació en un sistema de producción en Japón y que hoy obviamente se emplea en cualquier tipo de organización, como les digo, sea grande, mediana o pequeña. Incluso yo puedo llevarle al tema de servicios e incluso, miren, yo puedo inclusive asumir esto como parte de mi vida diaria. Y de hecho, trabajar con orden, con limpieza, que es un poquito el concepto, las famosas 5 S, también me aplica mucho a mi vida diaria. Entonces, para ponerles en contexto un poquito más sobre esta importante herramienta que también hemos empleado, ¿no es cierto?, con los estudiantes ya probado en algunos emprendimientos que realizamos un proyecto en el semestre anterior, sí nos va a ayudar, pues, Yurian, para conocer el concepto de esta herramienta importante. Gracias, profe. Bueno, entonces al estar analizando los desperdicios que pueden surgir en cualquier tipo de proceso dentro de un emprendimiento, tenemos una herramienta básica para eliminación de desperdicios a través de la mejora de la calidad. Y esta herramienta la conocemos como las 5 S. Las 5 S son una filosofía japonesa que se focaliza en la organización de las estaciones de trabajo y el mantenimiento integral del emprendimiento, y no solo de maquinaria o de equipo, sino de todo el entorno. Además, es un instrumento útil para diseñar un ambiente de trabajo limpio, seguro y ordenado, el cual nos sirve para reducir actividades improductivas, y esto es algo que requiere cualquier emprendimiento. La siguiente. Entonces, las etapas de implementación de las 5 S son: 1, clasificar. En esta seleccionamos lo que es necesario y lo separamos de lo innecesario. Segunda, ordenar. Tener cada cosa en su lugar nos permite optimizar los tiempos dentro de los procesos. Limpiar. Mantener tu área de trabajo limpia ayuda a una mejora de trabajo. Estandarizar. Ayuda a incrementar su producción. Y por último, disciplinar. Mantener que se haga cultura y organización en nuestra vida. Bueno, entonces, dentro de la fase del proyecto de vinculación, en su primera etapa se trabajaron con algunos emprendimientos, donde se hizo la aplicación de la herramienta de las 5 S. Y estos fueron unos ejemplos. Entonces, antes habían varios problemas de limpieza, falta de señalética, falta de protección al personal. Entonces, se obtuvo un porcentaje de 5 S del 47%. Como pueden ver, los stands donde mantenían los materiales para la realización del producto era algo desordenado. Entonces, esto creaba demoras, reprocesos, pérdida de tiempos. Y con el estudio de las 5 S se vio que se pudo mejorar y que se podía eliminar, limpiar, y el resultado fue el siguiente. Se pudo corregir los problemas presentados anteriormente y se logró llegar a un porcentaje de las 5 S del 89%. Entonces el cambio es notorio. Ahora se puede apreciar más los recursos que tienen y el orden, y quizá también genera mejores ganas de realizar su trabajo. Gracias. Okay, gracias, Yuri. Entonces, miren, es importante hoy pues nosotros podamos trabajar con este tema de orden y limpieza. Y de hecho, ustedes a lo mejor también son parte de esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos de pronto materia prima, herramientas, materiales, que ya no las ocupamos durante más de 6 meses y las tenemos nosotros ocupando un espacio, ¿sí? Y están obviamente almacenadas. Si yo, por ejemplo, he llegado a ocupar o he llegado a comprar una herramienta y la tengo por más de 6 meses sin el uso adecuado, significa que yo malgasté ahí unos recursos. Y eso es importante que ustedes un poco lo vayan cuidando dentro de sus emprendimientos, ¿no es cierto? Otro aspecto que tal vez es clave o tal vez es importante, tal vez la materia prima que yo la compré pensando que iba a producir, no sé, tantos pantalones y que tal vez ya no lo produzco, pero la tengo ahí almacenada en mi bodega.
Y a veces nos preguntamos, ¿eso lo vas a ocupar? Y a veces decimos, ¿sabes qué? Mira, ya eso está ahí, no sé, 9 meses en la bodega y no llega a ocupar. Entonces tenemos que un poco empezar a desprendernos de aquello que no lo ocupamos, ¿no es cierto? E ir tomando acción, porque obviamente si yo tengo una bodega llena, lo que va a pasar es que yo cada vez que necesite de pronto buscar un insumo, una tela, un hilo, lo que sea, tendré pues que estar buscando alrededor de toda la bodega y volvemos a lo mismo. Eso es una pérdida, algo que no agrega valor al proceso y que obviamente pues está generando que yo me demore más en la producción. Entonces, miren, si yo ordeno, si yo clasifico las cosas, va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto?, que yo las pueda ubicar sin ningún problema. Hagámosle cuenta que obviamente ustedes a lo mejor ya se conocen su emprendimiento porque están en el día a día, pero ¿qué pasa si yo contrato un nuevo colaborador? Y él tal vez recién se empieza a familiarizar. Entonces, si él no está pues en un ambiente adecuado, ¿no es cierto?, donde tal vez me genere actividades que sí agregan valor, es decir, que tranquilamente yo ubique esa materia prima, que tranquilamente yo identifique dónde está de pronto esa herramienta que la requiero, entonces también él tendrá una mayor capacidad en su proceso y eso pues obviamente tendrá un efecto directo sobre la productividad. Como les dije al final, ustedes tienen que concentrarse, ¿no es cierto?, en poder medir. Miren, si nosotros no medimos, difícilmente podremos hacer oportunidades de mejora. Y ahí les pongo, nosotros como industriales, de hecho tenemos un famoso dicho que lo manejamos, que es el siguiente: lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se mejora. Y lo que no se mejora al pasar del tiempo, se deteriora. Entonces, miren que es clave, ¿no es cierto?, que nosotros podamos empezar a tomar esta serie de mediciones, de información, para yo poder determinar dónde tengo que mejorar. Y una vez que identifico esto, pues yo tranquilamente aplique ciertas herramientas para que al final, pues cada vez mi productividad crezca por un lado y también pues mi rentabilidad vaya creciendo. Como vimos en el ejemplo que nos presentó Daniel hace un rato, miren, yo puedo producir más. Eso significa que yo pueda también tranquilamente pues vender más productos al final de un día de trabajo. Entonces, eso ha sido un poquito los conceptos que les hemos querido traer a ustedes en esta tarde desde el punto de vista nuestro como carrera, como ingeniería industrial, ¿sí? Obviamente, pues, como les digo, no son las únicas herramientas, hay otras herramientas más y de hecho el día de hoy ya con los chicos, por ejemplo, hemos pasado, ¿no es cierto?, de hacer un diagrama de hilos de pronto a mano, a hacer ya un diagrama en diferentes softwares con simuladores, que obviamente, pues, tengo los mismos resultados, ¿sí? Pero obviamente esto demanda de un conocimiento previo de este tipo de software, pero miren ustedes tranquilamente, pues lo podemos implementar en sus emprendimientos sin ningún problema. Entonces, eso ha sido un poquito lo que les hemos querido comentar en esta noche y en este instante, pues más bien damos paso a ustedes si tienen de pronto alguna pregunta que las puedan realizar. Nosotros con mucho gusto estamos de aquí para solventarlas sin ningún problema. O si de igual manera, pues quieren colocar en el chat cualquier inquietud que tengan, háganlo con mucho gusto y conversamos sobre cualquier inquietud que ustedes tengan en este instante. Entonces creo que si alguien quiere preguntar, puede desbloquear los micrófonos o creo que pueden ahí levantar la manito para que sean desbloqueados y con mucho gusto pueden hacernos las consultas. Gracias, Edison. Gracias, chicos. Sí, por favor, si es que alguien desea comentar o tiene alguna duda, escríbanos en el chat del grupo para poder hacer la pregunta y que puedan responder los panelistas. Nos pregunta Giovanna si el software dependerá de la industria o cuáles son los más usados. Bueno, les voy a responder desde el punto de vista nuestro como industrial. Y de hecho, pues hay diferentes tipos de software que se emplean en también cualquier tipo de industria, ¿no es cierto? Pero nosotros, por ejemplo, manejamos un software que se llama FlexSim. El FlexSim es un simulador donde yo lo veo o ingreso ciertos parámetros, ¿no es cierto?, bajo ciertas condiciones de un día normal de trabajo, es decir, ubico las mismas máquinas, ustedes vieron el diagrama de hilos, las puedo yo ubicar en este software, obviamente con la distancia ya establecida y con el tiempo de cada actividad.
Entonces, este simulador, que es del FlexSim, lo que hace es diagramarme todo, o sea, si me simula un día de trabajo, y sobre eso yo puedo tener al final resultados. Y ahí voy justamente viendo, por ejemplo, cuánto tiempo, ¿sí?, se desplaza el colaborador mío. ¿Cuántos metros o kilómetros de pronto trabaja el operario mío en un día? Y yo obviamente voy planteando a ese simulador alternativas de mejora. Entonces, miren, antes de que de pronto yo llegue a la planta y les diga, ¿saben qué? Cambia la máquina de aquí para acá, primero lo simulo. Veo los efectos que eso tendría en la producción y luego sí la llevaría al campo ya de aplicación física en ese lugar o ese puesto de trabajo. Entonces, nosotros ocupamos eso. Como les digo, el FlexSim es un tipo de simulador que yo lo puedo ocupar. Por ejemplo, para nosotros, levantar los procesos, que también es importante y es clave que yo pueda saber cómo se está haciendo en el día a día mi operación. Ocupamos también otra herramienta, otro software que es Visagi, que es un modelador justamente para procesos, ¿sí? Ocupamos, por ejemplo, en lo que es un diseño de pronto de una planta, ¿no es cierto?, para llevarla ya un poco más técnico, otro tipo de simuladores, ¿sí? Que en este caso, pues, yo puedo tranquilamente ver cómo van a estar distribuidas las máquinas, pero ya con todo lo que es de instalaciones eléctricas, sanitarias, si quieren de pronto de vapor de agua, si fuese el caso, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tranquilamente ocupar estos simuladores que nos permiten, pues, justamente tener una mayor visión de lo que yo tengo. Entonces, como les digo, desde el punto de vista nuestro como industrial, ocupamos básicamente lo que es FlexSim, lo que es Visagi, ¿sí? Y también ocupamos otro simulador que es el Simulate, que es un poco para el tema de generación de una planta en realidad. Sí, bueno, vemos otra pregunta que dice que expliquemos un poquito más del tema de las 5 S, ¿ya? Entonces, a ver, las 5 S es una filosofía japonesa. Y de hecho hoy, como todo este tema va evolucionando, ya no se habla de 5, se habla de 9 S. Pero para nosotros el concepto es importante y arranca de las 5 S, ¿ya? Este término nace en Japón, ¿sí? Y son justamente palabras japonesas que empiezan con S, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos 5 claves. La primera es ordenar. Ordenar lo que yo tengo en mi estante, en mi puesto de trabajo, ordeno. La segunda, clasifico, ¿sí? Quito lo que no necesito y me quedo justamente con lo que requiero para mi producción, ¿sí? Entonces, ordenar, clasificar, limpiar es importante. Por ejemplo, al final de una jornada de trabajo en el día a día, tenemos que hacer limpieza. No esperemos, por ejemplo, a que llegue el día viernes y recién ahí haga limpieza. Hagámosla todos los días. Eso ayudará también, inclusive, mucho lo que decía Alejandro en un inicio, ¿no es cierto?, al tema de la maquinaria, por ejemplo. Entonces, miren, si yo hago limpieza diaria, posiblemente, y de hecho eso está probado, que yo voy a alargar la vida útil de mi maquinaria. En cambio, si yo me espero al final de la semana recién hacer limpieza, posiblemente tenga yo también ya problemas con mi máquina. Entonces tenemos, miren, clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, que es básicamente, hay un dicho que dice, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces yo tengo que ir marcando, por ejemplo, en la zona de trabajo mío, aquí voy a poner una señalética, un rótulo que me diga, por ejemplo, qué sé yo, aquí va el cuchillo. Entonces siempre tendrá que estar ese cuchillo en esa zona. Es decir, yo ya estandaricé el lugar donde va a ir esa cosa, ¿sí? Y finalmente la última es generar cultura, ¿sí? Que en realidad es un poco difícil, ustedes más que nadie de pronto conocen esto en nuestro medio, es difícil generar cultura, pero obviamente eso se trata de eso, de tener disciplina en las cosas, ¿sí? De que si yo creo el día de hoy una herramienta y si pongo un tablerito donde le digo al operario, mira, aquí vas a colocar siempre que ya no ocupes el cuchillo, ese cuchillo tendrá que estar siempre ahí, es decir, trabajo con mi colaborador para que se genere en él la disciplina necesaria para que la herramienta como tal se mantenga al final del tiempo y al final del día. A veces a nosotros nos suele ocurrir mucho que nosotros, por ejemplo, implementamos esto en una empresa y tal vez vemos en las 2 semanas funciona, pero luego de las 2 semanas regresamos al mes y vemos que ya la herramienta se cayó. ¿Por qué? Porque no hay ese tema de disciplina de parte de las personas y porque le ven como algo no tan importante. Entonces, miren, tenemos nosotros un poquito que cambiar nuestra forma de ver, ¿sí? Cambiar a ser disciplinados, por un lado, que es importante, y tener esa cultura de trabajar con el orden y con la limpieza. Y como les digo, esto también aplica mucho a nuestra vida diaria.
Y de hecho nosotros con los chicos mucho hablamos. Por ejemplo, el claro ejemplo está en nuestras casas, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, somos desordenados de nuestra habitación, posiblemente va a generar, ¿no es cierto?, que nuestra esposa, nuestra madre, lo que sea, que nos ayuda en el arreglo de nuestra habitación, se genere más tiempo, se genere más trabajo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, llego y voto por cualquier lado, no sé, mi chompa, eso genera inclusive un tema de disgusto y genera también un mal ambiente. Entonces, miren, es importante cómo yo a esta herramienta le haga parte propia de mi vida diaria. Y obviamente, pues en base a eso, tranquilamente la puedo replicar y controlar, como les digo, en cualquier tipo de organización, sea esta manufactura o inclusive también en servicios, por ejemplo, en oficinas. En oficinas a lo mejor ustedes también lo han de haber visto alguna vez, que las personas pasan, no sé, buscando de un lado para otro un documento. ¿Por qué? Porque no tienen organizado ni clasificadas las cosas. Entonces, miren cómo esto sí impacta mucho, como les digo, en cualquier tipo de producción, sea esta de producción, manufactura, o también en cualquier parte de los servicios sin ningún problema, ¿sí? Entonces, ese es un poquito el tema de la explicación de las 5 S. Hay otra pregunta que nos dicen, a ver, en las empresas de servicio también se aplica la productividad y cómo podría implementarla. Sí, y de hecho les pongo un ejemplo también en los servicios, pues hagamos caso, pongamos este ejemplo. En vez de que yo esté produciendo pantalones, estoy tal vez, ¿no es cierto?, procesando órdenes, ¿sí? O procesando pedidos. Es lo mismo, miren, en el servicio, eso es para mí la producción, el procesamiento o el número de órdenes trabajadas, ¿sí? ¿Cuál es el insumo que yo tengo? De pronto también las horas que estoy empleando, ¿no es cierto?, para procesar esa orden. Pero a veces suele pasar, digamos, en la parte de servicios. ¿Qué pasa si la persona, el colaborador mío, ¿no es cierto?, en su día a día, en su trabajo, de pronto está enfocado, hoy por hoy un poco vivimos de eso, tal vez en el tema de redes sociales, está enfocándose en contestar o en responder los chats, ¿sí? Entonces, ahí está él perdiendo tiempo. Y va a ser obviamente pues que su producción cada vez disminuye en relación a lo que yo podría haber procesado en este tipo de orden. Entonces, como les digo, esto aplica mucho para lo que es manufactura y también para servicios. ¿Cómo implementaría yo en servicios? Que es un poquito la otra parte de esta pregunta. Es primero levantando el proceso, ¿sí? Entender cuáles son todas las tareas o actividades que el operario debe realizar. Un segundo escenario sería medir los tiempos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te demoras, no sé, ingresar a la computadora y bajar la información? ¿Cuánto tiempo te demoras en procesar ese documento y tal vez mandarle a la otra persona que me ayuda con la aprobación? Entonces voy midiendo esos tiempos y en eso obviamente yo voy descubriendo, ¿no es cierto?, qué desperdicios tengo. Voy al final trabajando, ¿no es cierto?, para ir mirando pues todo lo que no agrega valor una vez que levanté el proceso y que medí y finalmente pues voy viendo aquello que no es útil en ese instante para mí y lo vaya yo eliminando. Entonces también se puede ocupar, como les digo, en procesos y también en la parte de los servicios sin ningún problema, ¿sí? Hay otra pregunta de María Alexandra que nos pregunta, dice, ¿el diagrama de hilos es más efectivo para mejorar la productividad? Yo les diría que es una herramienta, ¿sí? Que nos permite determinar o detectar desperdicios en mira de la productividad, sí. Porque miren, cuando yo detecto esto en un diagrama de hilos, yo obviamente voy atado al tema de los tiempos que ustedes lo pudieron ver en ese proceso, en ese diagrama, pues cuando yo trabajo en ello, sí tengo un efecto sobre la productividad. Ahora, es clave también en este escenario y a veces nos suele ocurrir. ¿Qué pasa si yo detecté que las máquinas estaban colocadas en una posición distinta o una posición mal ubicada? Entonces yo les digo a ustedes, a ver, modifiquemos la posición de la máquina y pónganla de este lugar al lugar de acá para darle ese efecto para que disminuyan los desperdicios. A veces suele pasarnos que nos dicen, ¿sabe qué? No, porque en este instante no tengo los recursos. Entonces queda solamente en un planteamiento de idea. Pero obviamente nosotros para poderles vender, si cabe el término, esta idea tengo que llevarle mucho al tema económico, como hicimos hace rato con Daniela. Hoy, tal vez en este escenario, mira, tú estás produciendo, no sé, se me ocurre ahorita 120 manteles. Si cambiamos el escenario con una posición distinta de las máquinas que influye en que tú trabajes en menor tiempo, hoy vas a poder producir 150 manteles. Y veamos el costo que eso tiene. Si cada mantel cuesta $1, precio de venta al público, ¿no es cierto?
tú en el salario actual vendes 100 manteles y en el propuesto vendes 150. ¿Cuánto estás ganando tú? $50 diarios. Entonces, miren, eso tiene un efecto directo, no solo en el salario, sino también sobre la rentabilidad. Pero a veces es clave, como les digo, también tener esa visión de la parte directiva, de los dueños, del emprendimiento, de quien maneje, que efectivamente eso tendrá un efecto positivo sobre su organización. Porque a veces, pues nos suele, les digo, nos ha ocurrido muchas veces con los estudiantes, con los chicos, ¿sí? Que determinamos ese problema existe, pero no quieren dar el paso. ¿Por qué? Porque tal vez están acostumbrados a trabajar de esa manera durante algún tiempo, ¿sí? Y no le ven lo importante de realizar ese cambio, pues en miras de mejorar la productividad. Como les digo, se acostumbraron tanto a ese sistema, a ese nivel de producción, así que cuando les planteamos cambiemos, de pronto como que lo empiezan a dudar y a veces sí algunos dicen, ¿sabe qué? No, mejor dejemos tal como están las cosas, aun cuando se les demuestra pues que podrían ser más rentables al final del día. ¿Qué ocurre con esto? Es lo que siempre hemos hablado, la famosa resistencia al cambio, que está presente en todos. Está presente en todas las personas, ¿no es cierto? El hecho de decirte ahora, estás haciendo no mal, pero tienes que mejorar, posiblemente te genera eso, una resistencia al cambio. Y eso en realidad es un trabajo de todos, nosotros como academia, ustedes como emprendedores, ¿no es cierto? Tratar de solventar y de ir venciendo esa resistencia al cambio para buscar pues mejores métodos, mejores procesos que a ustedes les ayude pues a controlar estos insumos por un lado y que ustedes al final pues sean más productivos y más rentables, que créanme que eso sí se ha demostrado y efectivamente se puede hacer sin ningún problema pues en una empresa, así que el término pequeña o mediana y no se diga en una empresa grande, que obviamente tendrá pues un efecto mucho más allá en el tema económico, pero sí eso se puede aplicar sin ningún problema. Entonces el diagrama de hilos sí es efectivo, como digo, siempre y cuando también venga acompañado de una decisión de cambiar las cosas. Sí, eso también creo que es importante, ustedes tampoco lo puedan tener en cuenta. ¿Sí? No sé si es que existe tal vez alguna otra inquietud. Bueno, en el chat no tengo otra duda. No sé si es que de pronto alguien más tiene alguna duda que nos puedan realizar. Sí, creo que no hay más inquietudes, Adrián. Perfecto. Gracias, Edison. Pues nada, para cerrar el taller, agradecerles a las personas que se han dado cita el día de hoy en esta pequeña charla, que estamos muy seguros toda la información presentada, todo el análisis es de gran ayuda para todos los participantes. Les pido que estén atentos a nuestras redes sociales, ahí es donde nosotros difundimos las siguientes charlas que se darán lugar en las semanas próximas. Sin antes de finalizar, quisiera agradecer a los chicos que han formado parte de este evento. Sí, a los chicos y a las chicas que han formado parte, son estudiantes de la Universidad de las Américas, de la carrera de Ingeniería Industrial. También agradecer al ingeniero Edison Chicaiza, él es docente de la carrera de la Universidad de las Américas. Les agradezco mucho por estar presentes el día de hoy y a todas las personas, gracias. Sigamos en contacto, síganos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Conquito, en Twitter, en Instagram, para que puedan informarse de todos los talleres y charlas que se están generando, en este caso con la academia. Gracias una vez más y de mi parte eso sería mi intervención. Me despido. Te doy paso a ti, Jason, para que también puedas despedir, igual a los chicos. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos por la atención que nos han prestado en esta noche. Sí quiero pues agradecer mucho a Conquito que nos ha brindado este espacio de poder conversar con ustedes sobre estos temas que creo que son importantes para tomar en cuenta. También pues a los alumnos quienes son en realidad los que han preparado esta charla para ustedes. Nosotros pues desde el punto de vista nuestro como docentes solamente hemos querido soportar, pero en realidad ellos son los que han preparado toda esta información para ustedes. Y también les queremos pues comentar si ustedes desean obviamente esta presentación, nosotros vamos a hacer llegar a Adrián para que tal vez les distribuya a ustedes y también otro material que creemos que
puede ser importante y ustedes obviamente pues tengan más información sobre lo que hemos conversado. Como decía Adrián también hace un momento, estén muy pendientes porque estamos trabajando en esta relación con Quito, Universidad de las Américas, para preparar otro tipo de charlas que vayan también pensando un poquito en enfoque hacia ustedes. Por ejemplo, ya vamos a meternos en el tema del marketing, por ejemplo, que tal vez hoy todos ustedes lo están pensando, ¿qué hacemos para vender más? Vamos también a meternos un poquito en el tema de los manejos de los costos, de los presupuestos, que también son importantes. Entonces, sí, les queremos hacer una cordial invitación de parte nuestra como universidad para que también ustedes nos puedan acompañar en estas charlas que también las hemos o las estamos preparando, obviamente, con otros docentes de la carrera y les podamos pues brindar a ustedes también esta especie de asesoramiento que, como les digo, les puede también a ustedes servir mucho en este sentido. Entonces, esa de parte mía, les agradezco muchísimo. Y para terminar, pues uno de nuestros chicos, Yurian, en este caso, va a hacer un agradecimiento y también una despedida hacia ustedes, estimados emprendedores. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, el tiempo que se dieron para escucharnos. Espero les haya llegado la información que queríamos brindarles y que las apliquen muchos de los temas que les platicamos, porque les va a ayudar mucho, ya sea como empresa o emprendimiento, o sea, de producción o servicio. Y espero que igual sigan pendientes de las redes sociales y se conecten en las siguientes charlas que también les van a beneficiar mucho. Y buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias a todos. Una buena noche para todos. Gracias, chicos. Muy buena noche. Gracias.